Muy buenos días, mis hermanos. ¿Cómo están? Qué bueno. Les invito a que se pongan de pie. Vamos a comenzar este servicio. Vamos a darle gracias al Señor por este hermoso día que nos ha regalado para poder disfrutar en su presencia. Amén. Les quiero leer un salmo muy conocido por todos nosotros, Salmo 34:1. Dice su palabra: bendeciré al Señor en todo tiempo, continuamente estará su alabanza en mi boca. Así es, vamos en esta hora a cantar, vamos a declarar eso, que en todo tiempo necesitamos alabar al Señor, ¿cierto? En el momento de gozo, de alegría y también de dificultad, ¿cierto? De angustia. Su palabra nos invita a adorar al Señor. Y sabemos que cuando adoramos al Señor suceden cosas en su pueblo. Él se comienza a manifestar, a glorificar en nuestras vidas. Empieza a trabajar, a obrar en nuestros corazones, y Él se lleva todas nuestras cargas, toda nuestra aflicción y todo aquello que nos impida conectarnos con el Señor. Así que vamos a orar en esta mañana para comenzar. Amén. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana por tener este privilegio de poder estar en tu casa, Señor. De poder venir, Señor, de poder desconectarnos un rato del mundo, Señor, en el que vivimos, Señor, y poder estar en tu presencia, Señor. No hay nada más hermoso que poder estar en tu presencia, Señor, que ir a tus plantas, Señor, que poder derramar nuestro espíritu, nuestro corazón, Señor, nuestras vidas, Señor, a ti, Señor. Queremos menguar en esta hora para que tú seas creciendo en nosotros, Señor. Queremos cada día más de ti, Señor. Queremos en esta hora, Padre Santo, pedirte que nos laves una vez más con tu sangre bendita, Señor, que nos puedas transformar, Señor, todo lo que tengas que cambiar en nosotros, Señor. Te lo pedimos con humildad, Señor. Te pedimos que puedas, Señor, en esta hora manifestar tu presencia en esta mañana, Señor, a todos los que puedan venir cargados, Señor, angustiados, Señor, aproblemados por distintas situaciones, Señor. Sabemos que tú eres un Dios de paz, un Dios de amor, Señor, que nos acoges en tus brazos, Señor, y que nos das tranquilidad, Señor, y nos das seguridad, Padre Santo. Así que te damos infinitas gracias, queremos alabarte en esta mañana, queremos declarar que en todo tiempo necesitamos, Señor, buscarte, y en todo tiempo necesitamos alabarte, Señor. Así que te entregamos este servicio de principio a fin, Señor. Usa a nuestro pastor para que pueda entregar una palabra, Señor, que nos edifique, que nos haga madurar cada día más, Señor, y que podamos, Señor, ver tu rostro en esta mañana, Señor. Te entregamos este santo servicio en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a alabar con algunas alabanzas que son bien conocidas por todos, y le invito a que nos gocemos en esta mañana, que nos alegremos en su presencia. Amén. Vamos. Si quiere puede acompañar con sus palmitas. Demostremos el gozo que el Señor nos ha dado. Salvación me has regalado, hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, te alabaré. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación has regalado. Hoy hay gozo, hoy hay gozo en mi corazón. Con mi canto te alabaré,
glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Dígale al Señor, te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Y el bajo va a adorar al Señor. Vamos a decirle al Señor en todo tiempo, te alabaré. Amén. Lo vamos a hacer solas, mis hermanas. Les pido en esta hora. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. Vamos a ver los hermanos varones, cómo están las voces. En todo tiempo. ¿No se escuchan los varones? En todo tiempo. Vamos a hacerlo una vez más todos juntos. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo. Todo tiempo te adoraré. Vamos arriba. Te alabaré. Te alabaré. Te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré. Te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. 2, 3, sí. Vamos a decirle buenos alabar al Señor. Buenos alabar tu nombre, darte gloria, honra y honor. Siempre bueno es alabarte, Jesús, gozarme en tu poder. De nuevo, bueno es alabar. Bueno es alabarte, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú. Grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú. Grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar. Bueno es alabarlo, Señor. Tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre, bueno es alabarte, Jesús. Amén. Tú. Una vez más, bueno es alabar. Gozarme en tu poder. Porque grande eres tú. Grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú. Grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Grande, porque grande eres tú. Grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu
es alabarte, Señor. ¿Cuántos creen que el Señor es grande en esta mañana? ¿Hay alguien más grande que el Señor? ¿Qué dicen ustedes? El Señor se ha manifestado en nuestras vidas y ha mostrado su grandeza. Así que le adoramos en esta mañana porque su nombre es grande. ¿Lo cree? ¿Se ha manifestado en su vida? ¿Le ha mostrado su misericordia esta semana? Su palabra dice que Él renueva todas las mañanas su misericordia. Independiente como estemos nosotros, independiente si le buscamos, independiente si estamos conectados con Él o no. El Señor es bueno y Él es fiel. Aún como somos, Él es fiel. Vamos a seguir adorando al Señor. Le invito a que pueda conectarse a lo que estamos haciendo. Y vamos a decir al Señor: temprano yo te buscaré. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed, para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. La diestra del Señor le ha sostenido. Nunca nos deja, mi hermano. Vamos a repetir. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed, para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra. Dígale al Señor: me ha sostenido. Oh, tu diestra, Señor, me ha sostenido. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré.
Dígaselo al Señor. Me has sostenido, oh tu diestra, me has sostenido. Dígale al Señor. Oh tu diestra, me has sostenido, oh tu diestra, Señor, me has sostenido. Qué maravilloso eres, Señor. Gracias, Padre Santo, por estar aquí con nosotros, Señor. Tú has sido nuestro socorro, Señor, en tiempo de dificultad, en tiempo de angustia y también en tiempo de bienestar. Señor, tú nos guardas en tus alas, Padre Santo. Estamos pegados a ti, como dice la alabanza, Señor. A través de tu Espíritu, Señor. Tú nos alimentas, Señor. Tú nos fortaleces, Padre Santo. Y ahora queremos seguir declarando, Señor, tus cualidades, Señor, y queremos decirte que eres hermoso, Señor. Eres maravilloso, Padre Santo. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión. Es para mi Rey y mi Señor, y es para aquel que me amó. Dígaselo al Señor. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión. Es para mi Rey y mi Señor, y es para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Vamos a decirle una vez más al Señor. Muy suave. En mi corazón hay una canción que demuestra Mi pasión para mi Rey y mi Señor. es para aquel que me amó. En mi corazón, en mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión. Muéstrele toda su pasión al Señor. Es para mi Rey y mi Señor, es para aquel que me amó. Hermoso. Hermoso eres,
la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Tú eres hermoso, Señor. Declárele con sus propias palabras lo hermoso que hacía el Señor con usted. No desperdicie este tiempo hermoso que tenemos para declarar cuán bueno ha sido el Señor en esta mañana. No pierda el tiempo. Nos cuesta mucho conectarnos en la semana muchas veces y ahora estamos reunidos todos los santos, como dice su palabra, para adorar y para exaltar su nombre. Si quisiéramos describir sus cualidades, nos faltaría el tiempo para escribir lo hermoso, lo bueno, lo grande que ha sido con nosotros. Vamos a repetir la última vez el coro. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Gracias, Señor, por este tiempo, Padre Santo. Que podemos levantar nuestras voces, Señor, y declarar lo hermoso que eres, Señor. No hay nadie más hermoso que tú, Señor. No hay nadie más. Nadie ha podido mostrar un amor más grande que el tuyo, Señor. Que decidiste enviar a lo más preciado que tenías, Señor, que era tu Hijo único amado, a morir por nosotros, Señor. Que no teníamos ningún mérito, Señor. Gracias, Padre Santo, porque no somos dignos, Señor. No somos dignos, Señor. Pero tú nos has hecho dignos, Señor, de estar en tu presencia, Padre Santo. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Te bendecimos, Señor. Y te alabamos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. Vamos a invitar a nuestro pastor para que pueda continuar con la palabra que Dios tiene para nosotros. ¿Aló? Ahí sí. Que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor por estar otra vez más juntos, reunidos, y como lo digo normalmente, aprovechando el tiempo, porque Él todavía no viene a buscarnos, ni nosotros tampoco hemos partido, ¿no? Así que este es un buen tiempo para adorar, agradecer y reunirnos. Acuérdense que vivimos el Evangelio allá afuera. Aquí venimos a llenar
de gasolina, a pesar de que está subiendo mucho, ¿verdad? Y después vamos y vivimos el Evangelio allá afuera, ¿no? Allá seguimos siendo santuario para Dios, seguimos siendo templo, y hoy día vamos a hablar de eso. Y allá afuera cuesta dar ese testimonio, ¿no? Así que, bien, quiero darle algunos avisos. Yo no sé si usted recibió este papelito. ¿Todos lo tienen? Por favor, es importante. ¿Todos lo tienen, este papelito? ¿Hay alguien que no lo tiene? Que levante su mano, porque acá adelante, aquí Fernando no tiene. ¿Alguien más no tiene? Ok, lo que pasa es que quiero explicarles un poquito. Ahí Oscar tampoco tiene, ¿sí? Este año vamos, durante algunos domingos, a entregar este papelito, porque no sé si usted lo ha leído. Como iglesia vamos a hacer una promesa de fe. A contar de enero del próximo año, se dio cuenta que ya llegamos a fin de año, ¿no? ¿No? En próximos días, desde enero a diciembre, cada uno de nosotros, ¿verdad?, va a ayudar ofrendando para la obra misionera que tiene la Alianza en todo el mundo. Esto es una ofrenda especial. Esta ofrenda no va a la iglesia, sino que va directamente al Departamento Nacional de Misiones, donde está el centro de comando de todos los proyectos que la Alianza Chilena, junto con otras alianzas, ¿verdad?, desarrollan en distintos lugares del planeta Tierra, del mundo. Y tenemos, por supuesto, misioneros nuestros. Ahora, ¿cuál es el propósito? Que usted en su corazón haga un pacto con el Señor. No es un tema de cantidad, ojo lo que le estoy diciendo, sino que de disposición. Pueden ser 1.000 pesos mensuales, 5.000 pesos mensuales, 10.000, como el Señor ponga en su corazón, ¿no? Y usted ese dinero lo va a transferir a la iglesia, a la cuenta de la iglesia, ¿verdad?, que no es personal, no es de nadie, y de ahí se transfiere, ¿verdad?, al Departamento de Misiones todos los meses. Es decir, la cifra que usted pone acá es la que usted pacta con el Señor, ¿verdad?, y coloca y nos da vamos a recoger esta hojita junto con la ofrenda, ¿no?, para tener un registro, para recordarles, para animarles, en fin, y porque entendemos que aquellos que lo van a poder hacer, ¿verdad?, están comprometidos. Los que no lo puedan hacer también lo entendemos, absolutamente, pero nos vamos a incorporar. Y yo les quiero mostrar un video. Ahí está, la otra diapositiva. Bueno, no se ve mucho, ¿no?, pero ahí está un poco la explicación. Hay que escribir la cantidad, hay que escribir el nombre, por favor, no con jeroglíficos, ¿verdad? Lo mismo que la información de contacto, que puede ser el celular o que puede ser un correo, ¿no? Porque de repente no podemos leer, ¿no? Entonces, con eso vamos a saber quiénes, no para seguirlo, no para mandar policía que lo espíen, no, por favor. Lo que pasa es que queremos llevar un registro ordenado, porque es la iglesia la que se compromete, ¿verdad?, a ofrendar y ayudar a los proyectos misioneros. Y veamos el videíto donde muestra los proyectos misioneros. Es cortito, es breve. Estos son los proyectos de ahora, 2021. Ahora son los que vienen el próximo año. ...27 proyectos para el próximo año, muchos de los cuales están en la ventana 1040, la sexta región, que es todo ese paño, ¿verdad?, rectangular,
que alcanza, ¿verdad?, Asia, que alcanza el norte de África, ¿no? Donde hay proyectos en Turquía, en Nepal, por ejemplo, ¿no? Y necesitamos ayudar y financiar, orar, incluso ir. Si hay un llamado en alguno de ustedes, póngalo en oración. Pero estamos mirando, ¿verdad? Y también hay proyectos acá en Chile. Así que, hermanos queridos, no se olvide, por favor, ¿no?, para que usted sea parte de este proyecto que el Señor está haciendo. Quisiera compartir también otros avisos, perdónenme este espacio, ¿no? Recordarles que el 28 de este mes, noviembre, tenemos una asamblea importante de miembros de la iglesia para elegir al Consejo Ministerial. Hoy día estamos publicando la lista definitiva de los hermanos y hermanas que son elegibles. El concepto elegibles tiene que ver con algunas condiciones que plantea el reglamento, ¿no? Entonces, porque nos regimos por un reglamento, somos parte de una denominación que está presente en todo el país y tenemos estatuto y reglamento. Entonces, hoy hemos publicado la lista definitiva. ¿Y quiénes pueden votar? Aquellos hermanos y hermanas que estén bautizados por inmersión, ¿verdad?, y que estén asistiendo a la iglesia en los últimos meses e incluso, obviamente, desde antes, ¿no? Queremos que participe la iglesia y lo vamos a hacer el domingo 28. Ese día, 28, va a haber solo un culto a las 11 de la mañana, porque la convocatoria de la asamblea es a las 13:30, a la 1:30. El primer llamado y el segundo llamado un cuarto para las 2. Y lo vamos a hacer, ¿verdad?, con un dispositivo electrónico, usando computadores, de manera que rápidamente vayan saliendo los cómputos. Se van a elegir 6 hermanos diáconos o diaconisas, se van a elegir 3 hermanos para la Comisión Revisora de Cuentas y 3 hermanos para la Comisión de Finanzas, que son distintas instancias, ¿verdad?, que participan de la administración y de la revisión, ¿verdad?, contable, financiera, presupuestaria de la iglesia, ¿no? Y vamos a elegir también a 2 delegados que nos representen en la Asamblea General de la Alianza del país, en una reunión que se hace los meses de enero en Temuco, donde todas las iglesias mandan sus delegados y sus pastores. Por favor, les animo a que participen, que no se desvinculen, que no lo miren desde afuera, ¿no? Porque si usted ha encontrado que este lugar, ¿verdad?, el Señor se lo ha mostrado, ha sido de bendición, ¿verdad?, y usted se está incorporando, es una instancia para participar. Usted tiene una opinión, usted tiene dones, usted puede servir al Señor de distintas maneras. Así que venga, ¿no?, revise las cartitas esas, ¿no?, y que el Señor, ¿verdad?, nos ayude en esa elección, ¿no? Así que, por favor, no se olvide. Y venga. Lo otro que quería compartir con ustedes es que el culto del próximo domingo, ¿verdad?, se va a hacer normal, los 2 cultos. El próximo domingo son elecciones presidenciales. Usted coordínese cuándo va a ir a votar, ¿no?, pero vamos a tener los 2 cultos, ¿no?, a las 10 y a las 12. Y no deje de votar. Son instancias importantes, ¿no?, donde se están decidiendo cosas muy importantes. Y tenemos que ejercer nuestro derecho, ¿verdad?, al voto. Y el otro aviso que quería compartir con ustedes es que el día 19 o 10 y 9, ¿verdad?, es que somos políglotas, vamos a celebrar el culto de Navidad. Y se está preparando una sorpresa, ¿verdad? Pero esta otra sorpresa me pidieron que la avisara, así que ya no va a ser sorpresa. Va a haber un coro de niños, ¿no? Un coro de niños. Entonces, ustedes ya seguramente los más antiguos lo vieron hace un par de años atrás, que es una linda instancia. Entonces voy a pedir a mi hermano, ¿está por acá mi hermano Mario? Mario, please, stand up, para que te conozcan. Gustavo, please, stand up, pero para que te conozcan, por hermano mío, eso. Ambos músicos, bajo, teclado, ellos son los que van a inscribir a los niños, ¿no? Entonces, tenemos la posibilidad de hacer, ¿cuánto se llama? De hacer ensayo, ¿no? Y eso va a ser el 19, ¿no? Así que los hombres estamos preparando otra sorpresa también para ese día. Y el 12 de diciembre, ¿verdad?,
va a ser el último día en que vamos a recoger esto porque es un día de domingo misionero. Y ahí vamos a saber, sumando todos los compromisos, cuánto la iglesia de la Alianza de Chicureo va a poder ofrendar para misiones a contar de enero del próximo año. Bien, mis hermanos queridos, creo que lo he dicho todo, me refiero a los avisos, ¿no? Quiero que ahora podamos adentrarnos en la palabra del Señor, ¿no? Estamos en Efesios, ¿no? Y vamos a seguir en Efesios. Vamos a seguir incluso en el capítulo 2, que ya comenzamos a ver el domingo pasado, del 11 al 22, ¿no? El título de este sermón es Una nueva humanidad, segunda parte, ¿no? Porque la del domingo pasado fue primera parte, ¿no? No soy muy creativo, discúlpenme, hermanos queridos, ¿no? Pero quiero recordarles de que estamos en presencia de una carta breve, pero que ha encantado muchísimo al mundo teológico y por supuesto a la iglesia, por cuanto es una carta que el apóstol Pablo escribe el año 60 cuando está en Roma, está preso, y se la escribe a un grupo de hermanos que daban testimonio en una ciudad cosmopolita, activa, dinámica, y que de alguna forma estaba inmersa, ¿verdad?, en una sociedad de la época violenta, sensual y agresiva, como Éfeso. Éfeso, capital de la provincia romana de Asia, ¿ok?, que más o menos tenía del orden de las 250.000 personas, habitantes, donde había manifestaciones de brujería y hechicería, ¿no? Y por supuesto también de idolatría, por cuanto estaba el templo de la diosa Diana o Artemisa, ¿no?, la diosa de la fertilidad, lo cual hacía que la ciudad estuviera impregnada de ese culto, ¿verdad?, que llegaba incluso a desbordes morales, por cuanto habían sacerdotisas sagradas, ¿no?, verdaderas prostitutas sagradas, que a propósito de la diosa de la fertilidad, ¿verdad?, ofrecían sus servicios como acto de adoración, ¿no? Entonces, era un contexto complejo y difícil. Pablo conocía a los hermanos de Éfeso porque había estado 3 años con ellos, él fundó la iglesia y había un vínculo muy estrecho, muy íntimo. Y él estaba preocupado, ¿verdad?, de los hermanos porque debían, y aquí está el nexo con nosotros, dar testimonio en momentos complejos, incluso de dominación, ¿verdad?, un momento político difícil, ¿verdad?, donde había un imperio que sometía, ¿verdad?, y que regulaba y que solicitaba, ¿verdad?, impuestos. No era un periodo muy tranquilo. Era una ciudad mayoritariamente gentil. Yo ya desarrollé un poquito ese concepto el domingo pasado, ¿verdad? Es decir, gentil son los no judíos. Cualquier nacionalidad distinta a la de los judíos, para ellos era gentil. Cuando la Biblia menciona gentil, ¿verdad?, puede ser medo, persa, egipcio, en fin, pero no judío. Y esa era la condición, ¿verdad? Y Pablo estaba preocupado de animarles para que no decayeran, para que no claudicaran, para que entendieran lo que Dios había hecho a través de Jesucristo en sus vidas y para que comprendieran, ¿verdad?, que estaban dando un testimonio con sus propias vidas. No eran discusiones intelectuales en algún auditorio, ¿verdad?, con fundamentos, sino que era el día a día. Cómo se vivía el matrimonio, cómo se vivía la relación de familia, ¿verdad?, cómo se vivía incluso las relaciones laborales, porque ese testimonio práctico, ¿verdad?, daba cuenta de lo que Dios estaba haciendo en Cristo. ¿Y qué es lo que Dios estaba haciendo en Cristo? Una nueva humanidad, una nueva creación, ¿no?, una nueva sociedad. Por eso que era importante, ¿verdad?, no entrar en el argumento ni en la discusión filosófica, intelectual, ¿verdad?, sino que había que mostrar frutos, ¿no? Frutos. Muy bien, y vamos a leer de nuevo entonces el capítulo 2, del versículo 11 al 22. Dice: por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora
En Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En Él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Tengamos un momento de oración. Señor, amado Dios, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, al disponernos a adentrar en tu palabra, necesitamos tu ayuda, Señor. Padre Santo, tú sabes, Santo Dios, cómo hemos llegado en esta mañana. Lo que hoy día está presente en nuestro pensamiento, en nuestro corazón. Señor, aquello que nos está preocupando, aquello, Señor, que está desviando nuestra atención del lugar donde estamos y de lo que estamos haciendo. Por eso ayúdanos con tu Espíritu Santo, Señor, a ser ministrados en humildad. Si bien, Señor amado, hay todo un contexto, hay una historia, Señor, de cómo se gestó esta carta, a quiénes se envió y por qué se envió y qué estaba pasando cuando se envió. Por tu gracia y misericordia, Señor, fue conservada esta carta hasta nuestro tiempo. Y la iglesia a lo largo de estos cientos y cientos de años ha reconocido que fue inspirada por tu Espíritu Santo. Y por eso te damos gracias, Señor, porque ha llegado a nuestras manos. Señor, y ahora un grupo de tus hijos e hijas, Señor, con una cultura absolutamente distinta. Señor, nos acercamos a ella y te rogamos que nos alumbres y corras el velo de nuestros ojos para ser confrontados con tu palabra. Tu palabra santifica, Señor. Tu palabra exhorta. Y por eso, en el nombre de Jesús, te rogamos, Señor, que podamos entender lo que hoy nos quieres decir. Señor amado, ten misericordia de nuestra actitud. Tú sabes, Señor, si estamos con un corazón dispuesto, con un corazón agradecido, necesitado, o con un corazón soberbio, escéptico, duro, indiferente. Perdónanos, Señor, pero a ti no te podemos engañar. Por más que pongamos máscaras y sonriamos a los que están a nuestro lado, Señor, tú sabes lo que hay dentro de nosotros. Por eso, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te rogamos, Señor, que nos hables. Que nada ni nadie estorbe, moleste, distraiga. Señor, rodea este lugar para la gloria tuya, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos míos, yo he separado, ¿verdad?, esta porción en tres partes. La primera va del 11 al 13, ¿no?, el texto, donde Pablo aborda la enemistad que había entre gentiles y judíos, ¿no? Eso lo compartimos y era una enemistad bastante severa, agresiva, violenta. Incluso los judíos, no sé si se recuerdan, se los mencioné, trataban de perros inmundos a los que no eran judíos. Y había mucha soberbia en ellos porque ellos entendían que eran los preferidos y los elegidos de Dios, que Dios les había dado, ¿verdad?, de su palabra, que Dios les había dado promesa, que ellos tenían un pacto con Dios, que Jesucristo, ¿verdad?, el Mesías estaba profetizado que vendría, ¿verdad?, al pueblo de Israel. Entonces ellos miraban con mucha discriminación a los gentiles. Había enemistad, ¿no?
que es un poco el desarrollo de estos primeros versículos de este capítulo 2. Y Pablo se encarga, ¿verdad?, de orientar su carta a los gentiles, ¿no? Incluso él comienza diciendo, por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, ¿no? En ese entonces, versículo 12, ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, ¿no? Está hablando a todos aquellos que no eran parte del pacto antiguo. Ustedes no valían nada, valían hongo. Estaban lejos y separados de Dios, sin esperanza, dice, ¿no? Y sin Cristo. Pablo enfatiza, ¿verdad?, esa rebelión, perdón, esa violencia, esa separación irreconciliable. Y en ese contexto, ¿verdad?, aparece la segunda parte de este capítulo 2, del 14, ¿no?, al 18, cuando él plantea lo que hace Dios a través de Cristo. Idea que viene ya desde el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Y del 14 en adelante aparece, ¿verdad?, la obra de Cristo. La obra de Cristo reconciliadora, y en eso nos detuvimos bastante el domingo pasado, ¿verdad?, la expresión de Pablo en esta carta cuando él dice, ¿no?, porque Cristo es nuestra paz. Y la obra de Cristo, de acuerdo a esta segunda parte del capítulo 2, ¿verdad?, fíjense que es bastante integral, porque, versículo 14, no solo reconcilió los dos pueblos, dice, de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, ¿no?, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos, es decir, una reconciliación entre estas dos naciones, los gentiles con los judíos, Cristo, ¿verdad?, que unifica, sino que además, dice Pablo, y leo un poquito más adelante, dice, esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz para reconciliar con Dios. Es decir, no solo la obra de Cristo permitió la reconciliación de dos enemigos acérrimos, ¿verdad?, que eran irreconciliables, sino que además la obra de Cristo reconcilió a la humanidad con Dios. Por eso que Pablo afirma, Él es nuestra paz, ¿no? En Él encontramos paz. Se produjo esa unión, esa reconciliación entre dos polos, ¿verdad?, que se oponían violenta y agresivamente, pero también, ¿verdad?, al hacer de ellos uno solo, una nueva humanidad, una nueva sociedad, reconcilió a la humanidad con Dios, una obra completísima. Eso es lo que está diciendo el apóstol, ¿no? Y esto se lo está recordando a los hermanos, ¿verdad?, de la ciudad de Éfeso, porque la iglesia, la congregación en Éfesos, mayoritariamente era gentil. Era una congregación donde no había mucha presencia judía y que tal vez por esa razón, ¿verdad?, de repente se encontraba, ¿verdad?, influenciada por el judaísmo para desviar un poco la atención, ¿verdad?, a través de esa herejía, ¿no?, los ojos de la congregación que debían estar puestos en Jesucristo. El judaísmo propiciaba, ¿verdad?, que la obra de Cristo era incompleta y que había que adicionarle, ¿verdad?, la circuncisión, que había que adicionarle, ¿verdad?, las fiestas que celebraba el pueblo judío, incluso la alimentación y una serie de prácticas. Y Pablo sostenía, ¿verdad?, de que la obra de Cristo había sido más que suficiente, absolutamente completa e integral, porque derivaba de la gracia de Dios de manera gratuita, como regalo, ¿verdad?, como lo vimos en el capítulo 2, pero versículos anteriores, y solo era necesario, a través de la fe, creer en Jesucristo, pero no guardar, ¿verdad?, esas prácticas ceremoniales, rituales, ¿verdad?, porque estábamos en el nuevo pacto. En Cristo había salvación. Eso es lo que plantea Pablo. Entonces, él se encarga de recordarle a los hermanos lo que Dios había hecho. Ustedes antes estaban lejos, ustedes no eran parte de la promesa. La ley, ¿verdad?, ustedes ni siquiera conocían la ley, estaban lejos de Dios. Pero mira lo que él ha hecho. Es cierto, había una pugna tremenda, ¿verdad?, y ustedes estaban absolutamente lejos de Dios, ¿verdad? Y había una violencia. Pero mira lo que hizo Dios a través de Cristo, ¿no? Cristo en la cruz, Él es nuestra paz porque hizo de los dos
pueblos uno. Ya no hay judío y ya no hay griego, ya no hay esclavo, no hay libre. Incluso dice, ¿no? Lo vimos el domingo pasado, ya no hay mujer ni hay hombre. No es que él esté avalando, ¿verdad?, la igualdad de género. Lo que pasa es que en Cristo somos uno solo. Cristo está en todos y Cristo es todo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y ustedes ahora son, y lo dice acá, fíjense, ¿no? Dice, ustedes ya no son extraños, estoy leyendo Efesios 2:19, ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ustedes son parte de la promesa. Y eso nos alcanza a nosotros, lo que a través de la lectura de la Biblia, fundamentalmente en el Antiguo Testamento, podemos apreciar, y lo hemos visto durante todo este tiempo, cómo Dios va conformando un pueblo, el pueblo de Israel, ¿verdad?, al cual le da patriarcas, le da ley, ¿verdad?, lo saca de la esclavitud y va conformando, ¿verdad?, un pueblo finalmente al cual vendría Jesús a manifestarse, ¿verdad?, a través de su carne, el Dios que se hace hombre, para el gran plan de redención de Dios para la humanidad. Y en esa condición, ¿verdad?, nos hace partícipes a todos. Hoy día nosotros, ¿verdad?, somos judíos también. También leímos eso, pero judíos del corazón. Porque ya no vale, ¿verdad?, la circuncisión que se hace con mano humana, ¿verdad?, en la carne, sino que es la circuncisión, dice Pablo, la circuncisión del corazón. ¿No? La circuncisión del corazón. Es decir, tenemos el sello y la marca de Dios en nosotros. Entonces, eso, ¿verdad?, está haciendo notar a los hermanos de la congregación de Éfeso. Ustedes ya no son extranjeros, son miembros de la familia. Y hoy día quiero compartir con ustedes 3 metáforas que usa el apóstol para hacerles entender a estos hermanos gentiles, ¿verdad?, cómo eran parte del plan y del propósito de Dios. Y precisamente quiero detenerme, ¿verdad?, del versículo 19 al versículo 22. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Fíjense que ahí en ese versículo encontramos 2 metáforas que usa el apóstol para darles a entender a los hermanos de Éfeso lo relevante que eran ellos en el plan global de Dios, bajo el concepto de ser una nueva humanidad. Y el primer término que usa, ¿verdad?, es la expresión conciudadanos. ¿Y por qué es importante, verdad, detenernos un poquito? Porque él ha dicho antes, ¿no?, si ustedes lo recuerdan, él ha dicho antes que precisamente no eran ciudadanos del reino de Dios. Si usted va al capítulo 2, ¿no?, al versículo 1, dice: en el versículo 12, capítulo 2, versículo 12. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Ustedes antes no eran ciudadanos, ¿verdad?, del rey o del reino, perdón. Estaban excluidos, no pertenecían a esta comunidad de Israel, ¿no?, lejos, pero ahora son conciudadanos. Es decir, Pablo está pensando, ¿verdad?, bajo este concepto probablemente en lo que es el reino de Dios. Ustedes estaban fuera de la influencia de Dios. Incluso como lo leímos, ¿verdad?, en algunos versículos, ustedes hacían lo que se les antojaba, lo que querían, ¿se acuerdan, no? Ustedes estaban muertos, ustedes estaban esclavizados y ustedes estaban bajo condena, bajo la ira de Dios. Pero ahora son ciudadanos, ¿verdad? Y ese concepto me lleva a entender que Pablo lo está vinculando con el reino de Dios, es decir, aquella influencia que genera un conglomerado, una comunidad, ¿verdad?, un grupo de hombres y mujeres que reconocen, se sustentan y se vinculan porque tienen un rey, ¿verdad?, una autoridad sobre ellos. Tal vez no es un reino geopolítico que esté ubicado en alguna parte, ¿verdad?, con algún pedazo de tierra, pero existe un reino de Dios donde Él ejerce su influencia, donde están sus postulados y sus mandamientos, donde está, ¿verdad?, su voluntad
que ejerce sobre aquellos que son sus súbditos, bajo ese concepto de reino. Y ustedes son parte de ese reino. Es decir, ustedes ahora, si bien algunos de ustedes tienen una ciudadanía terrenal, ¿verdad? Por sobre eso, ustedes hoy día están bajo el reino de Dios. Ese Dios que gobierna a su pueblo, ¿verdad? Ese Dios, ¿verdad? Rey de reyes, que derrama sobre todos sus súbditos, ¿verdad? Sus privilegios, sus responsabilidades. Ustedes son parte de ese reino. Por eso que la expresión inicial, ¿verdad? Del versículo 19, ya no son extraños, ya no son extranjeros, sino que son parte del reino de Dios, ¿no? Esta nueva humanidad, esta nueva sociedad, ¿verdad? Ya no estaba focalizada de acuerdo al Antiguo Testamento, de acuerdo al Pacto Antiguo, solo en el pueblo de Israel, sino que ahora era una comunidad internacional e interracial, porque convocaba a todos aquellos que creían en Jesucristo, ¿verdad? Como parte, como súbditos, como hijos de Dios, ¿verdad? En su reino. Eso es lo que le está diciendo. No son extraños en absoluto, ¿no? Fíjense que es interesante porque el comentario que hace Pablo, ¿verdad? Es un tanto rebelde, ¿no? Porque estamos en una época en que el imperio romano estaba en todo su apogeo, ¿no? Por eso que el cristianismo, hermanos míos, siempre ha sido un peligro y un riesgo para la autoridad del momento imperante. El mismo discurso de Jesús cuando Él comienza su ministerio fue altamente subversivo. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar libertad a los cautivos. Esa fue su declaración en la sinagoga. Libertad a los cautivos. A Jesús le preguntaron, definitivamente Pilato, no sé si ustedes se acuerdan de esa conversación. Tanto fue así que Jesús dijo, mi reino, no te preocupes, mi reino no es de este mundo. Si yo quisiera le pediría a mi Padre y vendrían legiones de ángeles. Pero el discurso cristiano, ¿verdad?, que pertenece al reino de Dios, este reino de Dios, ¿verdad?, que está pero que no está. Acuérdense que el discurso de Jesús, ¿verdad?, y de la iglesia primitiva, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hay algunos que sostienen que el reino de Dios ya está aquí. Todavía no se ha manifestado el reino de Dios. Porque el rey del reino de Dios es nuestro Dios. Y su voluntad se manifiesta y debe manifestarse en sus súbditos. Pero no podemos, ¿verdad?, afirmar que la voluntad de Dios sea la hambruna, sea la guerra, sea la corrupción. Esa no es la voluntad de Dios. Por consiguiente, ¿verdad?, tenemos que entender que aún no se ha manifestado en plenitud el reino de Dios. Porque aún el hombre, ¿verdad?, es desobediente y hace lo que quiere hacer, ¿verdad?, con lo que Dios le ha dado. Y si existe el hambre porque hay otro grupo de personas que han acumulado los alimentos. Y si existe guerra, ¿verdad?, es porque hay una lucha violenta y agresiva por el poder. Y si hay corrupción, ¿verdad?, es indudablemente debido a la avaricia del alma humana. Por consiguiente, es una ignorancia tremenda decir que el reino de Dios está acá. Pero sí el reino de Dios está acá en el corazón, ¿verdad?, de aquellos que son sus hijos. Porque los que son sus hijos, y que no es toda la humanidad, desean hacer su voluntad porque Él es nuestro Rey. Lo cantábamos recién. De manera que el reino de Dios está, pero no está. Y el pecado, la maldad, la agresividad, la violencia, la sensualidad es precisamente porque no se ha manifestado plenamente el reino de Dios. Pero cuando se manifieste, va a ser distinto. Y de eso esperamos. Pero también está. Porque el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Y usted, al creer en Jesucristo, al hacerlo su Señor y Salvador, ¿verdad?, al adorarlo, al buscar de Él, eso, al
creer que el Espíritu Santo mora en usted, usted ya es ciudadano del reino. Estamos aquí, pero no somos de acá. Entonces, lo que le está diciendo, ¿verdad?, Pablo a los hermanos de Éfeso, ustedes son súbditos del reino, están incorporados al reino de Dios. Antes estaban lejos, hoy día son parte. Hay un rey que los rige, ¿no? Fíjense lo que dice Juan 18:36. Juan 18:36, ¿no? Mi reino no es de este mundo. ¿Puedes ponerlo, Fernanda? Juan 18:36. Todavía no. Perfecto. Mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. Eso se lo dice Jesús a Pilato. Miren Filipenses. Filipenses capítulo 3 del versículo 18 al 21. Filipenses 3 del 18 al 21. Como les he dicho a menudo, y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Esta es una carta de Pablo a los hermanos en Filipos. Su destino es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. Fíjense el versículo 20. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Fíjense la expresión, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Jesús, mi reino no es de este mundo. Es decir, un reino que no se ha manifestado aún, pero que da pistas y señales. Y eso es lo que le está diciendo a Pablo. Ustedes antes no lo eran, pero ahora sí lo son. Pertenecen a este reino que se va a manifestar, son ciudadanos del cielo. Tienen otra nacionalidad, ¿se dan cuenta, no? Ese es el principio. ¿Es eso lo que debiera llegar a nosotros en el día de hoy? ¿Es eso lo que debiera impactar, verdad, nuestro corazón, de saber que somos parte del reino de Dios, de esta manifestación sobrenatural, espiritual, verdad, que nos debe hacer entender que nuestra vida, que nuestros principios, que nuestras ordenanzas, instrucciones son las que emanan de nuestro Rey? Y nuestro Rey es Jesucristo. Es nuestro Dios. Por consiguiente, ¿verdad?, la expresión y la manifestación de este reino en esta sociedad, en esta cultura, ¿verdad?, debiera notarse. Si es la violencia y Cristo es nuestra paz, la manifestación de sus súbditos debiera ser la paz, la justicia, la misericordia, la compasión. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una Constitución que no es la que se está redactando, ¿verdad?, por un grupo de personas que también vamos a tener que respetar, por supuesto, porque estamos acá, sino que aquella que se redactó, aquella que se transcribió, aquella que inspiró el Espíritu Santo para que nosotros vivamos el Evangelio en esta tierra. Ciudadanos del reino. No sé si le genera a usted alegría, gozo, o le genera carga. Ciudadanos del reino, hombres y mujeres que obedecen a una lógica distinta, porque tienen un rey, un Señor que los gobierna. De modo que no puedo vivir y no puedo hacer y no puedo opinar y no puedo pensar como aquellos que no son ciudadanos del reino. Y mi comportamiento y mi conducta no puede ser
la de aquellos que no son del reino. ¿Se dan cuenta la fuerza del argumento? Porque precisamente esa fuerza del argumento es la que Pablo espera llegue al corazón de los hermanos en Éfeso para vivir de manera concreta el Evangelio. Y aquí voy al capítulo 4, 5 y 6. Cómo construyen su relación de pareja, su matrimonio. Cómo se vinculan ellos, ¿verdad? Como familia, papá, hijo, hijo, papá. Y cómo ellos, ¿verdad? Desarrollan sus labores profesionales. En otras palabras, ¿verdad? Esta nueva ciudadanía tiene un nuevo rey, una nueva autoridad, de donde emanan las instrucciones, los mandamientos, que deben ser conocidos. Acuérdense que la ley chilena profesa de que la ley se presume conocida por todos. O sea, nadie puede alegar ignorancia, ¿verdad?, de algún artículo de la ley. Eso es un principio. Nosotros podemos decir lo mismo. Por eso es que es importante, ¿verdad?, comprender esta realidad. Hay cosas que no podemos hacer. Hay cosas que no podemos decir. Lugares a donde no se nos es permitido ir. Conductas, ¿verdad?, que tenemos que erradicar. Expresiones que deben desaparecer. Y eso es así, ¿por qué? No porque seamos santurrones, hipócritas, ¿no?, graves, serios, ¿no?, conservadores, tremendamente conservadores, sino porque la realidad espiritual es que pertenecemos a un reino que no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo, dijo Jesús. Somos ciudadanos del cielo, dijo Pablo. ¿Se dan cuenta, no? Si usted va a la casa de algún hermano extranjero, perdonen, aquí hay hermanos colombianos, seguramente peruanos, ecuatorianos, bolivianos, es muy probable, ¿verdad?, que en esa familia se mantengan, ¿verdad?, ciertas costumbres de su país. Las arepas, por ejemplo, el tostón, ¿no? A lo mejor están pendientes, ¿verdad?, de lo que pasa en el deporte, en el fútbol. Escuchan las noticias más de su país que del nuestro. Y está siempre pendiente, ¿verdad? Y hay un vínculo grande. No hay un quiebre rotundo. Porque su origen está allá, su historia está allá, sus seres queridos está allá. Eso les alcanza, los mantiene atentos. Incluso en algunos hay nostalgia. Doy ese ejemplo que no sé si es bueno para decir, ¿verdad?, que hay una conducta y una actitud de personas, de hermanos nuestros, que están vinculados a una nacionalidad, a una realidad, ¿verdad?, de pueblo, de nación, que lo alcanza. Esa inquietud debiera haber en nosotros. Esa conciencia debiera haber en nosotros. Pero la vorágine de la vida y las vicisitudes de la vida, ¿verdad?, muchas veces impregnan, permean nuestra alma y olvidamos que somos ciudadanos del reino. No hay nostalgia en nosotros, ni hay búsqueda en nosotros, ni hay un deseo de recordarnos de que somos ciudadanos del reino, y sin saber leer ni escribir caemos, ¿verdad?, en las mismas prácticas, en las mismas costumbres, en los mismos principios, ¿verdad?, de Filistea, de Egipto, de Canaán. Y se disipa y se diluye la diferencia. Por eso que Pablo, ¿verdad?, aborda esto. Ojo, son ciudadanos, pertenecen a un proyecto político espiritual, a propósito de nuestro tiempo, que necesariamente los debe hacer entender que son diferentes. La segunda metáfora que ocupa Jesús no solo es la de reino, si volvemos al texto, dice, miembros de la familia de Dios.
Es decir, Pablo no solo aborda el concepto de reino, sino que ahora el de familia. Es decir, Pablo va a una relación más íntima de ellos, entre ellos. No solo son ciudadanos del reino, sino que son miembros de la familia. ¿Qué significa ser miembro de una familia? ¿Qué significa, verdad? Entender de que ahora hay un ambiente de mayor intimidad, que antes no les importaba, ¿verdad? Ni se vinculaban con nadie. No había tiempo, no había interés. No sé si en esa época existía el individualismo como lo existe hoy día. Porque hoy día, ¿verdad?, es una verdadera religión el individualismo. Y lamentablemente a veces se manifiesta en nuestra iglesia. Me preocupo de mi adoración, me preocupo de mis intereses, me preocupo, ¿verdad?, de mi tiempo, de mi espacio. Y si bien tengo buenas relaciones con los demás, ¿verdad?, coloco límites en mi compromiso, en mi servicio, en mi ayuda y en mi interés por el otro. ¿Qué significa ser familia? Si usted revisa las cartas de Pablo, ¿verdad?, innumerables ocasiones él se encarga de trabajar la relación de los hermanos bajo este concepto de familia. Porque lo que hay acá, ¿verdad?, es una hermandad, no una amistad. Pablo no está hablando, ¿verdad?, que ahora somos todos amigos, somos compadres. Y podemos comer un asadito, porque somos compadres. No está diciendo Pablo eso. Ahora somos todos amigos, somos partners, somos brothers, somos pata, hermanos. Porque tenemos un mismo Padre, que es Dios. ¿Y por qué hago la diferencia? No estoy alegando ni hablando en contra de la amistad. Por supuesto que es positiva y por supuesto que es buena. Estoy hablando del riesgo de lo que significa no entender lo que es ser hermanos en Cristo. De no entender, ¿verdad?, que la Biblia me lleva a intencionar una relación a pesar de que mi hermano pueda tener un carácter que no me agrada. Me llama a vincularme con alguien que piensa distinto y amarlo. No solamente con mis amigos, me llama a entender que el que hace el llamado es Cristo y que se abre un espacio de adoración y de servicio donde es absolutamente inclusivo. Porque al menos, ¿verdad?, yo puedo elegir a mis amigos, pero no puedo elegir a mis hermanos, porque eso es prerrogativa de Dios. Pero Él nos inserta y nos coloca, ¿verdad?, como parte de la familia, donde me dice y me anima a que yo debo amar, perdonar, tolerar a mi hermano. Es una vinculación tremendamente más profunda. Y esa es la familia de Dios. Fíjense, ¿no?, la paradoja. La familia de Dios. Miren, algunos versículos. Les quiero mostrar algunos versículos. Por ejemplo, Romanos 8, 16 y 17. Dice, el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Es una condición, ¿verdad?, sobrenatural. Esta hermandad, ¿verdad?, está conformada por un acto sobrenatural de Dios. La realidad de juntarnos y unirnos en este lugar, de abrir espacios de servicio, de edificación mutua, es algo sobrenatural que Dios ha puesto en nuestro corazón. El viernes tuvimos una tremenda y maravillosa reunión de matrimonios, donde tocamos el tema de la intimidad al interior de la pareja. 40 parejas, ¿verdad? Tuvimos la bendición, ¿verdad?, que prepararon otro grupo de hermanos que se disciplinó, que se preparó y que entregó con alegría, ¿verdad?, un tema tan complejo como la intimidad en la pareja.
Esa es la experiencia que se vive al interior, ¿verdad?, de una comunidad cuyo rey, cuyo señor, cuyo padre es Dios, que coloca el querer como el hacer según su voluntad. Por esa razón, ¿verdad?, estamos en presencia de algo sobrenatural y lo dice Pablo, es el Espíritu Santo el que da testimonio. No sé si a usted le ha pasado, pero cuando conocemos a alguien que no lo habíamos visto nunca, pero sabemos que es cristiano y que sirve al Señor en una comunidad, pareciera como que siempre nos hubiésemos conocido y tenemos un lenguaje común. No sé si le ha pasado a usted, ¿verdad? Cuando tenemos estas actividades en provincia o acá en Santiago y recibimos hermanos de otras iglesias que nunca antes habíamos visto. Pero algo hay de común en nosotros que nos hace tener confianza, emocionarnos, compartir, recibir. Es el Espíritu Santo. Familia, somos de la familia de Dios. Fíjense en Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25, que es un versículo que ocupamos normalmente para animar a congregarnos. El autor de Hebreos dice: preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Preocupémonos los unos por los otros, animémonos unos a otros, estimulémonos unos a otros. Familia, pero bajo el concepto de hermandad, que yo diría es mucho más intenso que el de familia. Mucho más intenso que el de familia. Porque mora en nosotros el Espíritu Santo. Y hoy día lamentablemente vemos familias divididas, separadas, agresivas, con serios problemas de comunicación, con serios problemas de desvinculación, de indiferencia, en crisis. Ese es el llamado que hace Pablo a los hermanos de Éfeso. Ustedes pertenecen a una comunidad especial y deben manifestar, ¿verdad?, en esa comunidad acciones, decisiones, pensamientos, motivaciones distintas, porque ustedes son miembros de la familia de Dios. Incluso pasajes, ¿verdad?, como el de Filipenses, capítulo 2, cuando Pablo aborda, ¿verdad?, la humildad de Jesucristo. Dice: no hagan nada por egoísmo o vanidad. Estoy leyendo Filipenses 2, versículo 3. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Mi hermano, mi hermana es superior a mí mismo y debo preocuparme por sus intereses más que incluso por los míos. Es la antítesis de la convivencia hoy día que apreciamos en aquellos que no son del reino de Dios, donde cada uno busca su propio beneficio, donde cada uno busca pisar al otro y ser superior al otro y tener más recursos que el otro e imponer la voluntad sobre la voluntad del otro y menospreciar al otro. Está hablando la palabra del Señor, ¿verdad?, nuestra conducta como hijos y como hermanos al interior de la iglesia. Por eso que es importante entender, ¿verdad?, que hemos sido llamados a algo especial. No estamos aquí, ¿verdad?, porque tengamos intereses comunes o porque solamente vivamos cerca el uno del otro. Como yo lo he dicho en otras ocasiones, somos GCU, gente como uno. Esto es algo superior. Y si no logramos entenderlo esto, ¿verdad?, esto se disuelve, se destruye, se desvanece. Cuando yo evito saludar a mi hermano, cuando yo murmuro en contra de mi hermano, ¿verdad?, cuando yo condeno a mi hermano, cuando yo no perdono a mi hermano, cuando soy indiferente con ese silencio, ¿verdad?, y con esa nariz respingada.
estoy destruyendo la familia de Dios. Por eso que Pablo, ¿verdad?, aborda definitivamente, ¿verdad?, esta dimensión de expresión, porque le da cohesión a la comunidad. Le da cohesión, le da profundidad y le da contenido. Entonces no da lo mismo que tú te molestes y que no quieras participar. Y el término que está de moda hoy día, dar un paso al costado. Eso está de moda. Pastor, quiero avisarle que yo doy un paso al costado. Porque no hay paciencia, porque no hay humildad, porque no hay compasión. Hermanos, podemos pensar distinto, por supuesto, pero por sobre el disenso está la conducta, la motivación del corazón, porque somos familia de Dios, no somos vecinos. Y la tercera metáfora que ocupa el apóstol, pareciera que va de menos a más, es la metáfora del templo. La metáfora del templo, fíjense, dice, versículo 19, por lo tanto ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En Él todo el edificio, está pensando en un edificio, está pensando en el templo, donde Cristo es la piedra angular, donde cada uno de nosotros somos esas piedras vivas, como dice el apóstol Pedro. Es decir, no solo ciudadanos del reino, no solo miembros como hijos de la familia de Dios, sino que además conformamos, escúchelo bien, porque la hora me alcanzó, somos parte del templo de Dios, cuya piedra angular es el mismo Cristo. Usted forma parte, ¿verdad?, del templo de Dios. Y eso es importante entenderlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en Cristo Dios hizo un pueblo nuevo, una nación nueva, una nueva humanidad. Por consiguiente, el templo antiguo, ¿verdad?, el templo físico, el construido, ¿verdad?, en un tabernáculo en el desierto por Moisés, el construido posteriormente por Salomón, el construido por Zorobabel y después por Herodes, ya no tenía sentido. Para el pacto antiguo, ¿verdad?, ese templo representaba la presencia de Dios y de ahí Dios se comunicaba, hablaba, ¿no? Y los judíos iban y presentaban su sacrificio y se producía lo que se llama la Shekinah, porque en el lugar más sagrado del templo, ¿verdad?, estaba la misma presencia de Dios, la Shekinah, la presencia de Dios, la Shekinah. La presencia de Dios. Pero Pablo dice, ahora ustedes son el templo de Dios. Y la Shekinah está en ustedes. Porque ustedes recibieron el Espíritu Santo. Y cuando ustedes se congregan, ¿verdad?, el Espíritu Santo se mueve en medio de ustedes. Ustedes son templos. Han sido edificados. Y fíjense que dice, ¿no?, edificados. Y lo plantea sobre los fundamentos de los apóstoles y profetas. Apóstol y profeta, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, básicamente está vinculada a la instrucción. Porque la iglesia se comenzó a fundar, ¿verdad?, sobre las enseñanzas de los apóstoles. Los apóstoles que convivieron con Jesús, que recibieron las enseñanzas de Jesús. No los apóstoles que hoy día aparecen, ¿verdad?, por ahí en alguna parte y que se autodenominan apóstol. Aquí está hablando, ¿verdad?, porque en ese tiempo no existía la Biblia. Lo único que había era el Antiguo Testamento. Y la Biblia se fue conformando por las cartas, por los evangelios, que el Espíritu Santo fue, ¿verdad?, inspirando. Por consiguiente, las bases de la iglesia, ¿verdad?, fueron los fundamentos, las enseñanzas, las instrucciones que recibió, ¿verdad?, ese grupo de hermanos y que la conservaron y que se fue transmitiendo, ¿verdad?, de generación en generación. Y que edificaron, ¿verdad?, el templo de Dios. Es decir, el llamado de Pablo a entender que esos principios, esas enseñanzas son intransables y que le dan cohesión al templo y que lo preservan y nos hacen entender que somos parte de ese templo cuya piedra angular en esta estructura y en este edificio es Cristo. Es decir, si no están las enseñanzas, si no está Cristo, las enseñanzas
¿verdad? Que la iglesia ha reconocido, cristocéntricas, ¿verdad? No hay iglesia. Y el texto lo plantea, dice, edificados, si usted me ayuda, ¿verdad? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. No, versículo 21, en Él, es decir, en Cristo, en Él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él también ustedes son edificados juntamente para hacer morada de Dios por su Espíritu. Es decir, hay una visión comunitaria, pero también hay una visión individual. Tú eres parte del templo de Dios. Tú estás siendo edificado, eres una piedra más, donde Cristo es el que nos une, donde las enseñanzas, ¿verdad?, de la palabra de Dios nos une. No es la expresión de tu voluntad, de tu simpatía, en absoluto. Quien sentó a tu hermano que está al lado tuyo o delante tuyo, ¿verdad? Y perdonen que lo diga así, es la obra de Cristo. Tú eres parte del templo de Dios, santuario de Dios. No eres cualquier persona. Y cuando tú estás allá afuera, en pecado, en adulterio, ¿verdad?, en carretes, en corrupción, en violencia, tú estás contaminando el templo de Dios. Cuando tenemos Santa Cena y tú no participas porque tienes dificultades con algo o con alguien, afecta a la comunión. Hay una cohesión tan grande, hermanos, una cohesión tan grande de la cual no somos conscientes. Templo santo. ¿Cuál es la promesa? La promesa es que Dios lo dijo. Ahí yo me manifestaré. Ahí estaré. Pablo lo toma en 1 Corintios capítulo 6 y capítulo 7. Pablo dice, pues tenemos tales promesas, ¿no? ¿A qué promesa se refiere Pablo? Se refiere precisamente a que Dios dijo que iba a habitar en medio nuestro y en nosotros. Pablo dice, puesto que tenemos tales, limpiémonos de toda contaminación de carne y sangre para adorar al Dios vivo. Entonces, hermanos, pertenecer a esta congregación o a una comunidad cristocéntrica no es una adhesión ideológica, no es una adhesión política. No, aquí me quedo, sí, porque aquí la música me encanta. No, aquí el pastor, chévere, predica bien. No, aquí mis hijos acá, en la escuela dominical, han encontrado a sus amiguitos, así que nos quedamos acá. Es importante que si tú sientes que este es el lugar, que sea el Espíritu Santo que te confirme que este es el lugar. Porque tú eres parte del templo santo de Dios que se reúne en este lugar. Y tu disonancia, ¿verdad?, hace que la música sea absolutamente desabrida, como platillo, ¿verdad?, que hace ruido. Tu pertenencia, ¿verdad?, está dada por la obra de Cristo. Porque Él redimió, perdonó y te llamó y te hizo parte del templo, templo santo, donde Él es la piedra angular. Tengámoslo presente y que el Señor nos ayude. Tengamos un momento de oración. Inclina tu cabeza, cierra tus ojos. Señor, en el nombre de Jesús, yo en esta hora te ruego, Padre Santo, que obres, Señor, revelación en nuestro corazón. Son tiempos complejos de definiciones, Señor. Estamos, amado Dios, siendo de alguna forma presionados a tomar decisiones. Dios mío, quita de nosotros la arrogancia y el orgullo de creer, Señor, que nosotros tenemos, amado Dios, el mango del sartén de nuestra vida. Y ayúdanos a entender, Señor, que quien nos llamó eres tú, Padre Santo, y que nos hiciste parte de tu reino y que nos incorporaste a tu familia. Y aún más, Señor, que somos miembros, parte maravillosa de tu santo templo.
Ahora, Señor amado, es increíble entender que no habitas en templos hechos por seres humanos. No habitas, Señor, en infraestructura, en edificios, en templos, sino que habitas en nosotros y en la comunión, Señor, y en la reunión de nosotros, porque esa fue tu promesa. Perdona nuestro egoísmo y nuestra mezquindad, Señor. Cuando nos miramos a nosotros mismos y solo hay en nosotros la intención de buscar lo que nos agrada, lo que nos place. Dios, en el nombre de Jesús, abre nuestros ojos y ayúdanos a comprender el llamado que hiciste a nuestra vida, a comprender la profundidad de tu llamado, Señor. Miembros de tu santo templo, que nuestra vida sea un santuario para ti, Señor, un santuario para ti, no en la hipocresía, en el cinismo, Señor, de la apariencia y de la máscara, sino que desde muy profundo del corazón. Ten misericordia, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Le damos gracias a nuestro Señor. Sí. Sí. 1, 2. 1, 2, sí. Sí. ¿Escucha? 1, 2. Le damos gracias a nuestro Señor por esta hermosa palabra, porque una vez más nos desafía a poder ser como Él quiere que seamos, que podamos contribuir al cuerpo de Cristo con los dones, con los talentos que Él nos ha entregado, que podamos menguar a nuestra carne, a nuestro carácter, para poder ser de bendición para nuestra iglesia, ¿cierto? Así que vamos a seguir adorando a nuestro Señor. Le invito a que se ponga de pie, le invito a que nos acompañe a cantar esta hermosa alabanza y que se haga una realidad en nuestra vida. Amén. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Cerca de ti. Cerca de ti yo quiero Para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un Reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo. Dígale una vez más al Señor, cerca de ti. Cerca de ti
Jesús. Jesús es mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo. Oh, mi Dios, me rindo. Oh, mi Dios, me rindo. Nos rendimos hoy, esta mañana. Le damos gracias al Padre por su maravilla y por lo bueno que ha sido. Vamos a estar despidiendo ya este servicio. No sé si pasaron ya mis hermanos de la ofrenda. ¿Sí? Así que vamos a irnos felices de este lugar. Vamos a cambiar nuestras tristezas por el gozo del Señor. Amén. Así que le invito a que podamos disfrutar esta última alabanza. Nos vamos con gozo, con alegría para nuestro hogar. Amén. Vamos. Si pueden, nos ayudar con sus palmitas. Vamos ahora, cambiaré mi tristeza. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Digámosle, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Que se note el gozo en esta mañana. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Estando atribulado. Estando atribulado, pero nunca derrotado. Perseguido esté hoy. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. En su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, el gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor, cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Una vez más decimos, sí, Señor. Sí, sí, Señor. Estando atribulado, estando atribulado, pero nunca derrotado y perseguido estoy hoy. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. En su gozo fuerte estoy. Aunque triste la noche yo esté, el gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Decimos una vez más. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor.
una última vez. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Yeah. Oh. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 yeah. Decimos una última vez. Sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Oramos al Señor. Gracias, Padre Santo, por este tiempo maravilloso que hemos podido estar en tu presencia, Señor. Te honramos, te bendecimos, Señor. Acompáñanos en esta semana, Señor. Fortalécenos, Señor. Y que también podamos poner tu palabra por obra, Señor, que es lo más difícil, Señor, pero tú nos ayudas, Señor, y tu Espíritu Santo nos redarguye cada día para poder ser cada día más parecido a ti, Señor. Así que te damos gracias por este tiempo, por tu palabra, por estar reunidos, Señor, por buscarte, Señor, como cuerpo, como iglesia, Señor. Te pedimos que tengamos una linda semana, Señor, y te entregamos todo lo que hemos hecho para tu gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que tengan una muy linda semana, mis hermanos. Que el Señor los acompañe.